not water. No sé, necesito comida. Necesito. Yes, this control is the problem. Muy buenas noches, estimados posgraduantes. Si alguien me confirma el audio, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Se escucha. Muy bien, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a esta octava sesión sincrónica. Y pues esta oportunidad estaremos presenciando de manera virtual la presentación del equipo número 3 y el equipo número 4, de acuerdo a la planificación que hemos realizado en este módulo. Se encuentra el representante del equipo número 3. Buenas noches, ingeniero. Sí, ya estamos preparados el Muy bien. equipo 3. Disculpe. El equipo 3 está Sí, que ya estamos. Ya, muy bien. Entonces, le dejo los micrófonos y la cámara es todo suyo de ustedes, ¿ya? Gracias, ingeniero. Voy a proceder a compartir. Is this control? Sí, no, sí, sí, no, ¿Dónde está mi bebé? Tus juguetes. Tus juguetes. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Bloques. Perfect, lady. Ya, perfecto. Ya. Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el equipo Empresarios con Visión y hoy vamos a explicar un pequeño caso, la verdad que es muy interesante y espero que sea de su agrado. Por favor, ingeniero Oscar. Gracias, compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Somos el grupo 3. Vamos a dar inicio a nuestra presentación de nuestro caso de estudio. Que este caso de estudio fue tomado, ¿no?, de experiencias reales, vivencias reales, ¿no?, de equipos de trabajo de una de las metalúrgicas más grandes de Bolivia. Bien, los representantes tenemos a Cleidy Campos, Oscar Vélez, Cristian Paniagua, Eric René Chambi y Víctor Otterburg. La siguiente, por favor. Bien, nuestro caso propuesto es construcción de tuberías forzadas para centrales hidroeléctricas, ¿no? No sé si todos conocerán, pero vamos a dar una breve definición de una central eléctrica, ¿no?, hidroeléctrica. Esta no es nada más que una instalación, son grandes instalaciones que permiten el aprovechamiento, ¿no?, del flujo de agua mediante caída para la generación de energía eléctrica. Este proyecto se basa, ¿no?, en una experiencia desarrollada por la metalúrgica con una contratante, ¿no?, Misicuni. Bien, en Bolivia, ¿no?, el tema de las hidroeléctricas está a partir del siglo XIX, ¿no?, que fue en Cochabamba, en región de Misicuni, donde se desarrolló una de las primeras hidroeléctricas, que en un principio, ¿no?, generó energía para la región y luego alimentó de energía eléctrica para toda Bolivia, ¿no?, utilizando energía renovable como ser el agua, ¿no?, una energía limpia en realidad. Para la construcción de las centrales hidroeléctricas es importante, ¿no?, requerimiento de las tuberías forzadas. Que estas tuberías forzadas son, ¿no?, tuberías fabricadas de planchas metálicas
enroladas que están protegidas por polímeros, tanto en la parte externa como en la parte interna, para darle una mayor resistencia y protegerla, ¿no?, de los agentes externos corrosivos. La siguiente, por favor. Bien, vamos a ver un breve video, ¿no?, de lo que se trata de la metalurgia. Aquí se puede ver ¿no?, la construcción de tuberías, ¿no?, que normalmente son tuberías de diámetro que varían entre 1,20 m hasta 2,5 m de diámetro, ¿no? Mediante esta tubería se desplazan los flujos de agua que vienen desde una presa a elevadas alturas hasta el tema de donde se encuentran, ¿no?, las turbinas generadoras de energía eléctrica. Estas chapas son unidas mediante una soldadura especial, ¿no?, que eso es lo que va a ser en nuestro caso de estudio, ¿no?, construcción de tuberías forzadas. Bien. Vamos a dar inicio a la descripción de nuestro caso de estudio. Como todos ustedes saben, un caso de estudio, ¿no?, es una narrativa basado en hechos reales, ¿no?, que nos sirve para capacitaciones en universidades, maestrías, diplomados, ¿no? Se basan en casos reales donde se plantean, ¿no?, casos hipotéticos, a veces con datos reales, a veces no. Y bueno, vamos a dar lectura a nuestro caso de estudio, ¿no? Para el proyecto hidroeléctrico, esto lo voy a leer, licenciado, porque es la narrativa de nuestro caso, ¿ya? Para el proyecto hidroeléctrico Misicuni se solicitó la fabricación de tubería forzada, la cual estuvo a cargo de una de las más grandes metalúrgicas de Bolivia. Para este tipo de contrato que se realizó, el cobro del trabajo se basaba en cumplimiento de hitos mensuales, ¿no?, que consistía en la entrega de una cantidad determinada de tubería puesta en la obra, en un plazo determinado. Bien, al dar inicio para este proceso de fabricación, el jefe de producción se topó con los primeros problemas, ¿no?, al percatarse que la materia prima con la cual fabricaría los tubos tendría un retraso de una semana. También los planos no estaban debidamente aprobados por el cliente. Una vez iniciada la fabricación, contando con la materia prima y los planos necesarios, entre medio de la materia prima, se percató de existencia de material no adecuado, un material en mal estado. La siguiente, por favor. Continuando en el proceso de fabricación, para evitar los retrasos, tocó el análisis, ¿no?, por parte del tema de calidad, los ensayos no destructivos a la soldadura de las tuberías. Y bueno, aquí nos topamos con un problema de que el subcontratista, que era la empresa encargada de realizar los ensayos no destructivos, no los entregó a tiempo. Y por ende, ¿no?, llevó a la hora de analizar estos resultados de estos análisis, se pudo evidenciar que existían fallas en la soldadura, ¿no?, lo que conlleva un reproceso de las actividades, ya que se deben reparar las fallas encontradas. Todo ello lleva a un retraso, ¿no?, en el traslado de la tubería hasta el lugar de la obra. Toda esta serie de eventos durante este proceso de fabricación incurrió en un incumplimiento de la entrega de los tubos, ¿no?, lo cual lleva a una multa económica por parte del contratante, ¿no?, de la empresa. Ese sería el planteamiento de nuestro caso. Continúa, compañero.
Cristian, por favor, puedes proseguir. Perdón, estaba desactivado. Buenas noches. Continuando con la descripción del ingeniero Oscar, para hacer el análisis de la problemática que teníamos en cuanto a la fabricación de tubería forzada, antes de realizar los análisis por Ishikawa o los diferentes métodos que vamos a exponer más adelante, decidimos elaborar un cuadro resumen con la descripción de los problemas y las causas principales de cada uno de ellos. La problemática en sí es el retraso en la construcción de los equipos mecánicos que son la provisión de la tubería forzada, que es el proyecto. Entonces, hay diferentes áreas en todo el proyecto que van teniendo problemas y las separamos acá para poder explicarlas de mejor manera, ¿no? Inicialmente el trabajo debe elaborarse en función a especificaciones técnicas del cliente, en este caso el usuario de la tubería forzada, que vendría a ser alguna empresa del Estado. Ellos deben siempre darnos su visto bueno para validarnos la ingeniería de detalle. Entonces, generalmente se tenía retraso con los diseños. El contratista que fabrica la tubería tenía planos de diseño de detalle, pero no estaban validados por la supervisión o el contratante, el usuario. Ese es un problema. Eso nos generaba falta de datos de entrada para validar la ingeniería que teníamos. Después teníamos problemas también con el área de compras. La adquisición del material era un problema porque para la fabricación de estas tuberías las planchas no se las encuentran en el mercado, ni siquiera en el continente, ¿no? Las chapas muchas tienen que venir de Japón o de Estados Unidos, en el peor de los casos Europa. Entonces, si no teníamos la ingeniería validada, no podíamos proceder con la adquisición de materiales, porque los materiales van casados con la ingeniería, los espesores y los cálculos que no tengan una validación por parte del usuario nos conllevan a que no podamos adquirir material adecuadamente. Y eso retrasa todo, es una cadena, ¿no? Posteriormente, ya entrando en la ejecución del proyecto, estos materiales tenían problemas de almacenamiento. Generalmente las chapas que vienen, las traemos por barco, no se puede traer por avión por el tamaño y el peso. Al hacer un tránsito por barco, las chapas están expuestas a condiciones de almacenamiento desfavorables. Estas condiciones de almacenamiento pueden ser la lluvia o la humedad. Entonces, el material en tránsito no es un mes ni dos, son arriba de los 3 a 6 meses. Entonces, el material puede ser despachado bien desde el fabricante, desde el productor del material metálico, pero llega aquí a instalaciones en Bolivia con daños. Y esos daños tienen que ser retrabajados y tienen una incidencia y un impacto en tiempo y costo, ¿no? Posteriormente, durante la producción la producción vendría a ser la etapa de soldadura de las piezas, se tenían fallas en la soldadura. Y eso debido a personal técnico que teníamos con un bajo desempeño. Esa era una de las causas. Bueno, posteriormente, como les comentaba ellos, teníamos problemas con los ensayos no destructivos. Los ensayos no destructivos muchas veces llegaban tarde o en su defecto estaban mal interpretados. Los ensayos no destructivos vendrían a ser los ensayos que se hacen para validar el proceso de soldadura. Esos ensayos, si salen mal, nos generan un retraso para hacer la prueba de las tuberías y poder mandarlas a obra, ¿no? Entonces también nos generaba un problema. Finalmente, el transporte de la tubería. Se vio que habían fallas en cuanto al tema de la coordinación con la recepción de la tubería en obra y el despacho en taller. Eso también era un problema importante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay una descripción de lo que son equipos mecánicos. Equipos mecánicos de la tubería forzada vendrían a ser, la tubería forzada en sí son tuberías como tal, pero son tuberías de diámetro de un metro hasta 3 metros. El ingeniero Oscar decía 2,5, pero también hay piezas que van hasta 3 metros. Y al final y al comienzo de la tubería, que vendría a ser en la presa y abajo en las turbinas, van accesorios, vendrían a ser estas bifurcaciones, codos, juntas de expansión. Eso sería en cuanto a la descripción de los equipos mecánicos de los que estamos hablando, ¿no? Aquí colocamos un pequeño detalle, vendría a ser un tramo de tubería forzada. En la parte superior
se ve que, no sé si se ve bien, dice el vértice 12 y abajo está el vértice 12A. Es un tramo de tubería recta. Es un pedazo, supóngase que vértice 12 sería el vértice 12 de varios vértices. Arriba hay vértice 1, 2, 3, 4. Son secciones rectas de tubería forzada. Bueno, ya entrando en el tema de análisis de lo que nos compete como materia, inicialmente hicimos un análisis de Ishikawa de nuestro caso de estudio, ¿no? Para determinar y enmarcarnos en cuáles son las causas por área, ¿no?, para el retraso de la construcción de equipos mecánicos. En cuanto a ingeniería, como les comentaba, teníamos falta de datos de entrada por parte de nuestro usuario. Los datos de entrada son puede venir a ser como temperaturas o presiones que nos validen el diseño de ingeniería por parte del contratante. Tiempos de desarrollo. Teníamos problemas para desarrollar la ingeniería porque al no tener datos de entrada, nuestros tiempos se acortan. Tenemos un cronograma establecido que tiene fechas tope, pero si no tenemos información inicial, nuestros tiempos para generar esa información se acortan, ¿no? Y eso es un problema. Por otra parte, el usuario, el cliente que vendría a ser para nosotros, tiene un tiempo bastante holgado para aprobarnos documentación, y eso nos genera retraso también. Viendo en el área de compras, tenemos que nuestros tiempos de fabricación de la chapa son extensos. Va casado, ¿no?, desde la ingeniería. Si no tenemos la ingeniería aprobada, una vez que se aprueba esa ingeniería, todo el retraso que la ingeniería tuvo pasa a factura en compra, ¿no? Los tiempos de fabricación del material se acortan. Ese es un problema. Tenemos después las especificaciones técnicas que van casadas con la ingeniería. Si nuestra especificación de material para comprar la plancha metálica para la fabricación de la tubería forzada no se encuentra aprobada, no se puede mandar a fabricar. Podemos tener definidos espesores, podemos tener definido dimensiones de plancha, pero las propiedades mecánicas, químicas, físicas del material deben estar validadas. Por ejemplo, la tubería forzada generalmente es ¿cómo le voy a decir?, en una topografía en lugares altos. Por ejemplo, Misicuni es en Cochabamba, tenemos en Miguillas y Birizo. Entonces son lugares donde hace frío. Y la temperatura es una variable esencial para el diseño de la tubería forzada. Si mi cliente no me define la temperatura mínima a la que la tubería va a trabajar, yo no sé qué propiedades de baja temperatura necesito para mi material. Entonces, si no tengo eso, mi especificación técnica incompleta no me permite comprar chapas, por más que yo tenga los trazos y todo definido. Ese sería un tema. La gestión de importación es otro tema. Generalmente se tiene mucho retraso con el tema de la importación de material del exterior. Temas burocráticos ya del medio, ¿no? No solamente, o sea, temas del país, ¿no? Bueno, en la parte de producción se les comentaba, ¿no?, hay reparaciones, retrabajo y planificación sin holgura. Ese tema vendría a ser lo que, una vez que el material que tenemos ya está validado por ingeniería y ha llegado a Bolivia, durante la etapa de fabricación de la tubería forzada, más propiamente en la soldadura, se tienen retrabajos por el tema de reparaciones con soldadura. La soldadura se tiene, pero a veces tiene defectos, ¿no? Y generalmente la planificación que se hace ya en taller para la fabricación de la misma no contempla tiempos de los retrabajos. Bueno, se hace planificación ideal, una planificación que no tome en cuenta que puedan haber fallas o tiempos muertos. El tema del almacenamiento del material nuevamente se toca acá, el tema del almacenamiento, pero este almacenamiento ya sería del almacén del material aquí en Bolivia, en fábrica, ¿no? A veces el material, por distintas razones, puede ser espacio o lugar para almacenar la chapa. Este material se puede quedar a la intemperie, ¿no? Y la lluvia y todos esos factores externos hacen que el material se dañe. La misma manipulación en la carga y descarga de material es un problema. Por otra parte, en el tema de calidad, teníamos tiempos de inspección largo, falta de personal calificado para la inspección de tubería, y el problema de los ensayos no destructivos, que muchas veces teníamos tiempos largos entre la ejecución del ensayo y los resultados, ¿no?
Y finalmente el tema logístico, que es el transporte de la tubería a obra, la falta de coordinación entre el taller de fabricación y la obra donde se recibe la misma tubería. Ese vendría a ser el análisis del problema por método Ishikawa. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, colegas. Voy a continuar con la exposición y con las herramientas para el análisis del caso. Hicimos una matriz FODA donde pudimos identificar debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que tuvimos a lo largo de este proyecto. Tuve la experiencia de participar en proyectos de hidroeléctrica y las debilidades y las amenazas son similares. Una de las debilidades que encontramos o que vimos fue la falta de coordinación con el usuario y el cliente, como pudimos ver en el tema de la ingeniería, porque es muy importante. Es muy importante la coordinación o la comunicación con el cliente porque si él no aprueba los procedimientos, tanto instructivos, tanto especificaciones técnicas, nosotros no podemos avanzar y eso para nosotros es un retraso. Como normalmente se trabaja con empresas del gobierno, el gobierno, tanto YPFB como ENDE, ellos trabajan con tiempos y hitos, que es como una herramienta para presionar el avance del proyecto. Entonces, ese tipo de comunicaciones falta de comunicación con el cliente es una de las debilidades. Nuestras debilidades como empresa también encontramos como falta de comunicación entre las áreas, que normalmente siempre pasa. No falta comunicación con la producción, que la producción siempre corre, calidad siempre está tras de ellos todo el tiempo. Falta de comunicación con producción, con logística. Logística normalmente hay que estar pendiente de los movimientos. Otra de las habilidades en el área de la producción fue la falta de compromiso del personal, ya que si el soldador no se compromete con su trabajo, las reparaciones o la integridad de la soldadura corre riesgo. Una reparación, aparte de que lleva tiempo el reproceso, se dice que el costo de una reparación es mucho más elevado que el costo de realizar una soldadura nueva. Otra habilidad que tuvimos en el proyecto fue la cantidad del personal técnico que nos faltaba. Entonces, a lo largo del proyecto se fueron implementando o se fue contratando personas con mayor con mayor capacidad técnica o con mayor experiencia. Todas estas debilidades nos llevaron a las amenazas, que fueron las multas y sanciones que se sufrió en el proyecto por los incumplimientos de los hitos contractuales, ya que, como si bien se mencionó al principio, no se pudo completar el tiempo de entrega, o sea, no se llegó al tiempo de entrega, no se cumplieron los primeros hitos y esos hitos nos llevaron a multas bastante fuertes. El impacto del costo, en costos no recuperables por extensión del tiempo del proyecto, también esos costos son muy elevados, ya que como son proyectos de gran magnitud, se manejan muchos recursos y al extender el tiempo, esos recursos no están contemplados en la programación, entonces el impacto de los costos es muy, muy grande. Pero a su vez, una vez terminado y analizado los problemas, también tenemos las oportunidades y las fortalezas. En las oportunidades se pudieron demostrar la capacidad de cumplir los requerimientos técnicos en tiempo y forma. Pudimos llegar a cumplir los demás hitos, se pudieron llegar a cumplir los hitos y ya no se tuvo más sanciones y multas, ¿no? Se amplió el portafolio de clientes a nivel latinoamericano,
ya que el tema de las hidroeléctricas a nivel Latinoamérica es muy grande. La fabricación, sobre todo en Colombia, trabajamos más que todo con supervisores en Colombia, ya que tanto en esos países como en Bolivia se están desarrollando el tema de proyectos hidroeléctricos. Entre las fortalezas, la empresa se convirtió en una de las pioneras en la construcción de proyectos hidroeléctricos de tal magnitud. Contamos con proyectos, gracias a eso se cuentan con más proyectos hidroeléctricos. Al tener más, contar con más proyectos, la empresa pudo mejorar sus equipos y maquinaria con mejor tecnología y se llegó a capacitar con experiencia a las personas y con experiencia específica, ¿no? Aquí ya empezamos otra vez el tema de la matriz de desperdicio, normalmente se llama MUDA, y hicimos una matriz de desperdicio en base a la problemática, ¿no? Vimos los desperdicios como demora, por ejemplo, durante la presentación del servicio, nos demoró mucho por el tema del cumplimiento de los parámetros técnicos de fabricación, que son varios, como se pudo ver el tema de ingeniería, el tema de compra, el tema de la producción. Entonces, como era un primer proyecto, tuvimos demoras durante la prestación del servicio. Otra demora que nos llegó fue la demora en la entrega de los resultados. Si bien nosotros siempre solicitamos esos servicios de ensayos no destructivos, que son lo primordial, que nos dan el visto bueno de que en la soldadura está bien y es garantizada, ¿no? Si no tenemos los resultados a tiempo, eso nos lleva a una demora. Y si después de que no nos los entregan a tiempo, igual salen los resultados rechazados, demora más. Entonces, eso fue uno de los desperdicios del proyecto que se puede ver. En tema de movimiento, como no se puede esperar en la producción tanto tiempo a los resultados de una soldadura, la producción tiene que seguir avanzando. Entonces, se mueve ese tubo de la estación de donde estaba, donde se hizo el ensayo, y se lo acopia hasta esperar los resultados. Si sale rechazado, si salía rechazado, se lo volvía a mover el tubo de donde se lo acopió a la estación donde nuevamente se lo iba a reparar. Entonces, los movimientos repetitivos en el taller también demoran. Entonces, el movimiento en las naves de producción de equipos de tal magnitud es lento, porque no se lo puede mover por el tema de seguridad, los pesos. Entonces, los movimientos repetitivos debido a las demoras, y eso se va generando en cadena, ¿no? El transporte. Vimos un desperdicio en los transportes, el tema de recorrido excesivo de los empleados, porque había una distribución inadecuada de las áreas de trabajo. Yo podría estar soldando en el principio de la nave de producción, que tiene como 60 metros de largo, y los ensayos no destructivos se lo hacían como que al final de la nave de producción, se tenía que moverlo el equipo. Entonces, esa distribución inadecuada de las áreas se vio al principio, ya que como se estaba iniciando con un nuevo proyecto de tal magnitud, al pasar el tiempo recién se fue acomodando, ¿no? El desplazamiento de los materiales a distancia excesiva, el acarreo del material entre almacén y taller también conlleva un desperdicio, porque el almacén quedaba un poco lejos del taller. Los inventarios también, niveles de inventario insuficientes en los insumos de material. Esto se ve con frecuencia no solo en los proyectos, sino que normalmente la falta de insumos para la soldadura. Se vio al principio los niveles de inventarios insuficientes en los puestos de trabajo. La falta de insumos para el control de soldadura también se pudo evidenciar al principio de este proyecto.
Los defectos. Defectos en los insumos recibidos. Como se mencionó al principio, cuando se recepcionó la chapa, se pudo percatar el tema de corrosión en la chapa. O sea, estaba oxidada y estaba corroída. Y ese es un tema que se tiene que reparar. Y al momento de reparar conlleva un buen tiempo de retraso. Porque estamos hablando de chapas que son de 3 metros por 8 metros. Son chapas grandes y pesadas. Defectos en los bienes materiales entregados. Este defecto se vio con un problema de logística cuando empezamos a entregar las primeras tuberías en los sitios, en la obra. Por el transporte y el peso de la tubería, se llegó llegaban raspadas y con unos cuantos golpes, cosas que el cliente teníamos que ir nosotros a la obra a reparar lo que eran los raspones y los golpes, y eso no los aceptaba como entregado en sitio hasta que esté reparado. En el tema de proceso, las manifestaciones fueron los problemas con la comunicación interna. Como se vio, faltó bastante comunicación y coordinación entre áreas. Luego, con el tiempo, se fueron acomodando gracias a procedimientos que se fueron elaborando para el buen desarrollo de este proyecto. Los trabajadores no comprometidos con la organización, se puede decir los soldadores, a veces solamente sueldan como si no tuvieran, digamos, como si no les gustara su trabajo. Entonces eso repercute en la soldadura, ¿no? En el material terminado. O sea, la falta de compromiso de los trabajadores, y en este caso de los trabajadores de los ensayos no destructivos que nos prestaban el servicio, era una falta de compromiso tanto con su empresa como con la de nosotros, porque a ellos, al entregarnos retrasados los resultados o con mala interpretación, nos perjudicaban y se perjudicaban ellos mismos. Siguiente. Después de ver toda esta problemática y analizar cuáles fueron las causas, ver las amenazas, ver las fortalezas, las oportunidades, vimos conveniente proporcionar algunas soluciones a este problema que se dieron en su tiempo para ayudar al proyecto, y se hizo una lluvia de ideas. En el tema de la ingeniería, se decidió generar un procedimiento, como vimos que no había datos de entrada para proporcionar o para poder desarrollar la ingeniería debido a que el cliente no nos aprobaba los planos o no nos aprobaba la memoria de cálculo. Entonces se decidió con el cliente generar un procedimiento de tiempo de respuesta, ¿no? Y en base a eso se generó un máster de documentos. O sea que yo le entrego un documento por medio de una notificación, se entregó al cliente, y según el procedimiento aprobado por el mismo cliente también, tenía 10 días para dar una respuesta, ya sea buena o ya sea mala. Pero él tenía un plazo para entregarme. Entonces eso nos ayudó bastante en el tema de la comunicación con el cliente y que él nos responda a todos nuestros procedimientos, ¿no? En el tema de compras, después también se decidió hacer en reuniones internas, hacer un seguimiento más, más profundo a las solicitudes de compra, y dar prioridad en el tema de las especificaciones o en la solicitud de compra, dar un nivel de prioridad a lo que se necesitaba, ¿no? En almacén, los insumos y los materiales son los que repercuten en la producción. Calidad es el encargado, se encargó, pese a que almacén hace su control de inventario, calidad decidió entrar al almacén y verificar en específico el material adquirido para este proyecto, que era bien delicado. Producción, en el tema de producción, netamente lo que era soldadura, el problema era los rechazos, y esos rechazos se debía a una mala soldadura. Entonces, el problema era el soldador o los
o los consumibles, percatándonos que los consumibles estaban en buen estado y estaban bien almacenados, entonces el problema era el soldador. Se decidió realizar rendimientos de soldaduras mensuales a los soldadores. Quiere decir que por cada cierta longitud de soldadura que realizaba un soldador, se le realizaba un ensayo no destructivo, y si salía rechazo, se contabilizaba. Se contabilizaban los rechazos que tenía ese soldador al mes, y se sobrepasaba un porcentaje que se estableció en la empresa, el soldador tenía que dar un examen de calificación, o si no, dejaba de soldar. Se decidió dar capacitación y solicitar a gerencia capacitaciones técnicas en soldadura al personal de producción. En calidad, vimos evaluar, como el tema de calidad más que todo era que los retrasos de las empresas que no daban los ensayos no destructivos, se vio el tema de evaluar otras empresas que presten el servicio. También se decidió contratar a más personal calificado para el control de calidad y así evitar el retraso en el tema de la producción y apoyar a la producción, ¿no? Logística, se decidió realizar reuniones semanales para la planificación del transporte de la tubería. Ahora, esta lluvia de ideas se implementaron en el proyecto. Es un dato real, es un dato que sí se implementó y sí nos ayudó bastante en la mejora continua y nos ayudó en terminar el proyecto. Gracias a ese proyecto, la empresa pudo adquirir otros proyectos de hidroeléctrica que estamos realizando en estos momentos. Eso sería todo, ingeniero, compañeros. Muchísimas gracias al equipo número 3. Si puede dejar de compartir, muchísimas gracias. Bueno, el equipo número 3 he estado siguiendo, como se dice, minuciosamente la explicación. Hay bastante consistencia en cuanto a la presentación y pues algo que se debe resaltar en este tipo de casos es que las soluciones oportunas, ¿no? Y esto, fíjese que ha conllevado a que han subsanado todas esas dificultades que tuvieron en el proceso y que ahora, como se dice, están en una mejor posición, pues, ¿no? Con varios contratos, proyectos, ¿no? En marcha. Y pues, para mí, digamos, la presentación y la consistencia de los datos, la información que han manejado es muy bueno. Y pues también las soluciones claras, ¿no? Así que felicidades a este equipo número 3. Y pues fíjense de que es muy importante que en todo tipo de proyecto, en todo tipo de trabajo, nosotros debemos tener bien claro las funciones básicas de administración, pues, ¿no? Una buena planificación, organización, dirección y control para que, como se dice, podamos alcanzar los objetivos trazados, pues, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces, fíjense que, por ejemplo, tomando algunos datos de este caso, ahí indicaba de que la falta de comunicación y coordinación entre las diferentes áreas le pasaba una factura, pues, ¿no? Y la falta de compromiso del personal. En este caso indicaba de los soldadores, ¿no? Que al final, fíjense que sucede una situación de que si nosotros hacemos una pequeña comparación con una institución pública, ¿qué es lo que sucede? Bastante falta de compromiso del personal, pues, ¿no? Hasta da la impresión de que están aburridos de hacer su trabajo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, pero ¿qué es lo que sucede acá? Es un problema estructural. Si nosotros nos vamos,
a la figura gráfica que está dentro de la organización, que es el organigrama o la estructura organizacional, podemos identificar ahí de que debemos tomar muy en cuenta esos aspectos, pues, ¿no? Porque fíjense de que es estructural ya, pues, ¿no? Cuando hay una falta de comunicación, coordinación, pues, ¿no? Como que da la impresión que ciertas áreas están haciendo, como se dice, están desarrollando un trabajo empírico, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante considerar, ¿no? Algunos de esos aspectos de lo que es la administración, pues, ¿no? ¿Sí? Y bueno, una vez más, felicitar a este equipo número 3 por tan brillante presentación. Y pues bueno, vamos a pasar a la calificación. Le voy a pedir al integrante del equipo 1, a Milena Colque, que nos pueda dar la calificación para este equipo número 3, la consideración de 0 a 100. Buenas noches. Muy buena presentación del grupo 3. Mi calificación es de un 98. Excelente su exposición. Muy bien, ingeniera Milena, lo siguiente. ¿Por qué le da esa puntuación de 98? ¿Qué recomendación le daría usted a este equipo? Me hubiese gustado ver más imágenes, videos, pero pudieron explicar cada uno detalladamente y se les entendió, ¿no? Ya, muy bien, muchísimas gracias. A consideración entonces, esa sugerencia del equipo 1. Le voy a pedir al equipo número 2, Tali Fernández, que pueda, a consideración de 0 a 100, su calificación para este equipo. Se encuentra en sala Tali Fernández. Se puede activar su micrófono. No se encuentra, parece, ¿no? Tali Fernández. Le voy a pedir a Rodrigo Lea que pueda activar su micrófono, por favor. Buenas noches, ingeniero y compañero. Yo le pondría una nota de 92 por algunas observaciones. Entre la principal sería simplemente la recomendación del uso de la herramienta de lluvia de ideas, ¿no? Normalmente la herramienta de lluvia de ideas siempre es la primera en donde se hace un análisis excesivo de todas las posibles causas o en este caso soluciones a un tema, pero no puede ser la herramienta final. Viene una herramienta de toma de decisiones de cuáles de todas esas ideas son las más importantes para implementar, ¿no? Normalmente nunca se implementa todas las ideas de una lluvia de ideas, sino que se hace una selección. Solo eso, ingeniero, sería por mi parte. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Pienso yo de que lo habrán colocado al finalizar, me imagino, ¿no? De que no han considerado esa situación, pero sí efectivamente para la identificación de problemas, primero comenzamos con una lluvia, ¿no? Una lluvia de ideas y vamos seleccionando. Por ejemplo, si tenemos unas 10 lluvias de ideas, de esas 10 seleccionamos 5, ¿no? Las más relevantes. Y así vamos, como se dice, hasta obtener, como se dice, una problemática en cuestión, pues, ¿no? Muchísimas gracias a esa observación, ingeniero. Le voy a pedir al equipo número 4, a Paola Fernández. Se encuentra en sala Paola Fernández. Paola Fernández se encuentra en sala.
no se encuentra, ¿no?, en sala. Le voy a pedir a Juan Pablo Velázquez que active su micrófono a consideración de 0 a 100 la calificación para este equipo. Buenas noches, ingeniero. Yo le pondría 95 puntos al equipo que acaba de exponer, el equipo 3. Debido a que estaba bastante completo, sin embargo, me pareció que le faltaba algo de didáctica para la exposición. Muy bien, muchísimas gracias. Le voy a ceder a Gustavo Vladimir. Gustavo Vladimir, que pueda activar su micrófono. Y a consideración, su calificación para el equipo número 3 de 0 a 100. No se encuentra Gustavo Vladimir. Que active su micrófono Abimael Fuentes. Abimael Fuentes, el equipo número 5. No hay ningún integrante, ¿no?, del equipo número 5. Tomar en cuenta de que dentro de la ponderación está el tema de participación, ¿no? Bueno, el equipo número 6 se encuentra en sala Dayana Salazar. Buenas noches, ingeniero. Bueno, a mí me pareció, yo trabajo en el área de proyectos y me gustó mucho la explicación del grupo. Tenía bastantes datos técnicos. El tema de la medición del desempeño del personal y demás siempre es un poco complejo. Entonces, la forma que tuvieron de abordar este inconveniente me pareció sumamente interesante. Yo le califico un 95. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera Dayana. Del equipo número 6, del equipo número 7, que pueda activar su micrófono, Diego Andrés Cortés. Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo le pondría al equipo una nota de 95. Me gustó, bueno, lo de la matriz de los inconvenientes y desperdicios. También el preámbulo fue claro y, bueno, eso notó un conocimiento, ¿no?, de lo que es el caso y también la identificación de los problemas, amenazas y las oportunidades también. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me faltó el equipo número 5, no se encuentra nadie en sala, ¿no? Bueno, a ver, le voy a pedir al equipo número 2, Rudy Méndez, que pueda darnos una calificación de 0 a 100 para este equipo. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, se escucha, Rudy. Ah, ya, perfecto. Pensé que no se escucha, que estaba con mal el micrófono. Bien, ingeniero, estaba atento a la explicación de los compañeros. La verdad que han elegido un tema muy, muy interesante. Yo también trabajo en el área de producción y proyecto en otra empresa. Y la verdad que ha sido muy completa la explicación. Se han esmerado los compañeros. Así que yo creo que una nota buena para ellos sería un 95. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Rudy Méndez. Bueno, el total promedio para este equipo número 6 es de 96 sobre 100, ¿ya? 96 sobre 100 la calificación final, ¿no? Considerando que cada integrante de cada equipo
califica y también el docente, ¿ya? Muchísimas gracias al equipo número 3. Si está listo el equipo número 4, podemos dar inicio, ¿no? a su presentación. Sí, ingeniero, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la exposición. ¿Me confirman si ya se puede ver? Sí, Miguel, ¿se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Perfecto. Se ve. Muy buenas noches, compañeros, nuevamente. Buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el equipo número 4, el equipo NOUS, quienes esta vez le vamos a exponer este caso de estudio que viene a ser la construcción del Centro Tecnológico de Fabriles. Un poco vamos a esquematizar las partes de nuestra exposición. Primero vamos a empezar dándoles los antecedentes donde ocurre este caso, que es la constructora Edén, el caso de estudio en sí, la descripción utilizando el método de storytelling con imágenes de apoyo para que puedan entrar todos en contexto y comprender de mejor manera el contenido del caso. Luego las técnicas de análisis de los problemas a través de las técnicas del árbol de problemas, el diagrama de Ishikawa, y finalmente un análisis FODA. Luego, el siguiente punto, vamos a ver ya la lista de desperdicios, que vienen siendo las demoras, defectos, procesos y movimientos, donde hemos podido encontrar los problemas. Y finalmente, la parte más importante de todo, la exposición de este caso, que ya serían las conclusiones del análisis, para ya partir hacia las soluciones de todos los problemas que pudimos haber encontrado. Lo dejo con mi compañero Javier, quien les va a hacer la introducción y la descripción del caso. Antecedentes. Bueno, la empresa constructora inició sus actividades en abril del 2007, con lo cual ya cuenta con más de 10 años en presencia de trayectoria y mercado. Desde el comienzo de sus actividades se especializó en la construcción de edificaciones públicas y privadas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Miguel. Bueno, el caso de estudio que se ha tomado es lo siguiente. La constructora realizó un contrato para la construcción de un centro tecnológico para Fabriles. Bueno, dicho proyecto se ejecuta en la zona sur de la ciudad de Oruro y se da inicio el 1 de julio del 2021. El caso, lo voy a dar una lectura debido a que esta es la narración del problema. Avanzando ya en la construcción se llega a la etapa del vaciado de una losa alivianada de 120 metros cúbicos de hormigón en su totalidad. Algunos días atrás se revisó toda la armadura de la losa y vigas de hormigón armado, como también el sistema de apuntalamiento encofrado, y se realizaron pruebas de toda maquinaria y equipo que intervendrá. Siguiente, por favor. Caso de estudio. El jueves 12 de agosto por la mañana, el fiscal y el supervisor de obras autorizan el vaciado de la losa. Al director encargado de obras, todo el personal operativo empieza con los trabajos de preparado para el bombeo de hormigón sobre la losa. Como se puede ver en imágenes, todo el proceso de traslado de hormigón es mediante una bomba. Que se realice el traslado por tubos de acero para que no pueda afectar la temperatura del hormigón. Son tubos especiales que mantienen a cierta temperatura del hormigón. Bueno, en el caso del vaciado número 7, que representa el 35% de volumen total del hormigón, se tiene un problema con la bomba, mientras dos carros hormigonores esperan de manera inmediata. Se informa al supervisor de obra sobre el problema. El director de obras se reúne de manera inmediata con el residente de obra y el encargado de mantenimiento de los equipos para analizar las posibles causas y soluciones del problema. El encargado de mantenimiento informa la falla del alternador en la bomba de hormigón y no es posible realizar el arreglo de manera rápida.
Siguiente, por favor. Conociendo la situación del problema, el director de obra, mediante el libro de órdenes, solicita al supervisor de fiscalización el vaciado de la losa de manera manual. Como se puede observar en el video, el vaciado se está realizando de manera manual, debido a que el hormigón en la losa no se puede dejarlo en el lugar donde se encuentra, porque esta trabaja de manera monolítica. Es imposible dejarla a medio vaciado. Entonces, el director de obra solicita no a supervisión realizar de manera manual hasta un cierto tramo. Que es imposible dejar el vaciado en el lugar donde se encuentra, esto por las características técnicas del hormigón y la losa. Se informa de emergencia al superintendente de obra la falla de la bomba de hormigón y que no se pudo concluir la losa con pérdidas de 16 metros cúbicos de hormigón remezclado por el que pasaron los tiempos límites de mezcla. Bueno, pues el hormigón, cuando ya pasa más de una hora, con todos los aditivos que se pueda retrasar más o menos el tiempo de mezclado, ya no se lo puede utilizar. Entonces, supervisor autoriza desechar el hormigón. Continuando, ¿no? con la narración, el encargado del mantenimiento de equipo informa muy nervioso y al final de todo que al realizar el lavado de la bomba afectaron con la humedad al alternador. Esta fue la causa de la falla. Bueno, prácticamente la mala manipulación del lavado, todas las situaciones hicieron pues que falle el alternador. Esa fue la causa de la falla que prácticamente se incurrió en todos estos retrasos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, así como lo narraba mi compañero Javier, espero que haya quedado más o menos claro el contexto en el que se dio el problema central, que es como podemos ver ahí en nuestro árbol de problemas, que viene siendo la parada en el vaciado de hormigón, ¿no? Mientras estaba realizando el proceso, ocurrió esta parada y a partir de ahí es que vamos a tomarlo como punto central para ver cuáles fueron más o menos las raíces de ese problema y cuáles son los efectos que me ocasionó el problema de la parada del vaciado de hormigón, ¿no? Lo primero, la causa fue obviamente la falla en la bomba de hormigón y eso pudo haber venido dado por una inexistencia o un deficiente protocolo de mantenimiento, porque si ustedes recuerdan en la primera parte de la narración del caso, ahí se indica de que se hizo una revisión días antes inclusive de varios puntos críticos y uno de ellos era la maquinaria. Y al parecer esta revisión fue insuficiente porque no se pudo detectar una falla que luego se dio justamente cuando estábamos vaciando el hormigón, ¿no? Bueno, tenemos ese problema. ¿Qué buscamos? Las soluciones más rápidas. No teníamos ninguna bomba de backup que pudiera salvarnos del apuro, como se dice. Entonces, ese también viene siendo parte del procedimiento que no existía. Luego, la comunicación deficiente. Como ustedes pudieron ver al final de la narración, el encargado de mantenimiento ya casi al final, cuando ya, como se dice, cuando las papas queman, él ya muy nervioso recién dice qué fue la causa, cuando pudo haberlo hecho desde un principio. Ahí hay un error de comunicación y hasta de compromiso, se puede decir, de un mando medio. También dentro de lo que es el tema de los repuestos, tenemos una falta o difícil acceso a los repuestos, lo que nos dio, también si se recuerdan al principio, el dato de que el mismo encargado de mantenimiento dijo que no se podía solucionar rápidamente. Y al final de todo, la raíz principal de todo es una falta de un procedimiento general de contingencia ante fallas, ¿no? Porque si hubiera existido un procedimiento general, simplemente hubiéramos seguido los pasos uno a uno para poder mitigar el problema que se nos presentó, que es un problema crítico, que es que viene siendo la parada del vaciado de hormigón, ¿no? Ya que justamente la losa se basa
en gran parte en este material, ¿no? ¿Qué efecto nos dio? Como efecto tuvimos obviamente un atraso en el proyecto, perdimos material, si se recuerdan son 16 cubos que hemos perdido de material. Tuvimos también la pérdida de recursos técnicos y humanos porque tuvimos que usar gente de otras áreas para poder realizar el vaciado de manera manual. Esto nos incurre también en un riesgo de calidad porque no es lo mismo, la distribución no es igual que como si nos estuviera dosificando la bomba, lo hicimos de manera manual. Y esto al final y a la larga nos genera un impacto económico general negativo, ¿no? Por las pérdidas de tiempo, las pérdidas de material, el movimiento de personal de un área a otra para poder cubrir o digamos actuar ante esta falla de emergencia, porque al comienzo de todo no teníamos un procedimiento claro a seguir, ¿no? Más o menos luego estableciendo ya con el diagrama de Ishikawa, más o menos los mismos aspectos que vimos en el árbol de problemas, vemos que tenemos estos 4 puntos basados en maquinaria, en procedimientos, personas y reglamentos, ¿no? Tema de las maquinarias, si profundizamos en el tema del mantenimiento, ahí podemos incluir el tema del inventario de repuestos, no tenemos los repuestos o el acceso a los repuestos, no tenemos el equipo de backup y tenemos también ausencia de mantenimientos preventivos, es decir, toda la política de mantenimiento que debe tener la maquinaria. En los procedimientos no hay una estructura de procedimiento general, como ya lo mencionamos, y esto hace de que haya una ausencia de un plan de contingencia ante fallas, ¿no? En cuanto a las personas, claramente hay una falta de responsabilidad del mando medio, del encargado de mantenimiento, que vimos que hasta lo último él no quería, si por omisión o porque realmente no sabía cuál era el motivo de la falla, no nos dio la pista que al final nos dio de que fue un mantenimiento deficiente que se le hizo durante el lavado de la bomba. Y esto también puede venir por una falta de capacitación al personal técnico a la hora de hacer ese lavado, ¿no? Y en cuanto al reglamento, finalmente no hay un reglamento general, como ya lo mencionábamos, que pueda reglamentarme de alguna manera no solo el tema de la falla y la contingencia ante la falla, sino todo el procedimiento técnico desde el mantenimiento preventivo, las posibles variables del mantenimiento correctivo y quizás, ¿por qué no? A partir de ahí realizar un mantenimiento predictivo, ¿no? Ya sería para completar todo el ciclo del mantenimiento. Entonces todo esto lo que nos dio fue una parada en el vaciado de hormigón. A partir de ahí pudimos ver los desperdicios que pudimos detectar, que se basan en las demoras. Obviamente no se concluyó el vaciado de losa como se tenía previsto. Se solicitó una orden de cambio para la ampliación del plazo y esto modificó el cronograma de trabajo, ¿no? Los defectos, por causa de la falla de la bomba, se produjeron los defectos de hormigón, como ya dijimos, con pérdidas de 16 cubos y además de esto nos originó también una pérdida de la calidad del mismo. En el proceso, el procedimiento de mantenimiento y la prueba de los equipos y máquinas no favorecía el desempeño de la producción, ya que como vimos no hay ningún plan de mantenimiento. Y los movimientos, que fueron movimientos de personal de un lado, de un área hacia otra, incluso de transporte de los choferes, ocasionando pérdida de combustible, pérdidas de tiempo en otras labores, en otras áreas, que al final nos sumaron al retraso total, ¿no? Finalmente, vamos a ver un análisis FODA más que todo cualitativo, donde podemos ver un análisis interno de nuestras fortalezas, que sería un personal comprometido, ya que se vio el compromiso de personal de otras áreas más allá de las pérdidas que ocasionó, pero un compromiso de todas las áreas por tratar de mitigar el problema. Y hay una estructura organizacional, como también se pudo evidenciar, de que hay jerarquías
En cuanto a la obra, esto de alguna manera nos da una fortaleza. Con esto, la oportunidad que tenemos es de mejorar los procesos y también de capacitar al personal. Por otro lado, las debilidades. Tenemos debilidades en los procesos de mantenimiento, el inventario de repuestos y en general un procedimiento de mantenimiento, perdón, que nos permita una previsión de estas fallas que puede ocurrir. Bueno, y la amenaza es que nuestra competencia puede estar más capacitada, con mejor personal, y esto va a ocasionar pérdida también de proyectos, porque nosotros no contamos con una coordinación adecuada en los procedimientos. Ahora nuestro compañero Juan Pablo va a explicar un análisis también, pero ya desde el punto de vista cuantitativo. Es un análisis un poco diferente que nosotros hemos querido también exponer. Buenas noches a todos, compañeros. Vamos a utilizar un tipo de análisis que se llama el costo anual equivalente. Sus siglas son CAE. Este es un método analítico que nos permite diferenciar entre mantener una maquinaria actual, usada, o reemplazar por un modelo nuevo, ¿no? Entonces es un método similar al BAN y al TIR, que se utiliza para hacer comparaciones entre dos equipos. Entonces la fórmula está dada por el costo anual de operaciones, el costo inicial, el valor de saneamiento, la tasa de interés anual y el número de periodos de la vida útil de los equipos. Entonces, para utilizar esta fórmula vamos a aplicar una herramienta en Excel que nos va a sacar inmediatamente los valores de comparación. Siguiente, por favor, Miguel. Este es el caso práctico en el que vamos a hacer la comparación de una bomba de hormigón usada comparado con una bomba de hormigón nueva que podríamos como empresa adquirir, ¿no? En este caso, y con el fallo de este equipo, hemos tomado la información de que esta bomba lleva ya 3 años de uso. Es un equipo que en este momento está valiendo el precio actual del mercado así usada a $105,000. Considerando que la empresa tiene una tasa de interés del 15%, vamos a trabajar con un periodo de 5 años y un valor de salvamento a los 5 años a partir de que llegaría a ser de $20,000. Este valor de salvamento quiere decir que es el valor al que podríamos venderlo este equipo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los costos de operación y de mantenimiento anuales, se considera un promedio de unos $12,000 anuales, considerando 3 a 4 horas de operación diaria, y se va incrementando $1,000 extra por año, debido a que a medida que los años se incrementan, los costos de mantenimiento son mayores. En la columna de al lado está una bomba de hormigón nueva que tiene un precio en el mercado de $125,000. Vamos a manejar la misma tasa de interés de la empresa, que es el 15%, el mismo periodo. Y en este caso, como es un equipo nuevo, a los 5 años, el valor de salvamiento va a ser de $40,000. Y el costo anual de operaciones y mantenimiento va a ser de aproximadamente $10,000, con un valor de $1,000 adicionales a partir del 4º año. Es que es porque es una máquina nueva, ¿no? Entonces voy a pasar a todos los datos a Excel. Entonces, si pudieras dejar de compartir, Miguel, voy a compartir la pantalla de Excel. Vale, Juan Pablo. No sé si en ver la pantalla. Sí, ya se puede ver. Me confirmo. Ya. Entonces, aquí vamos armando en una tabla todos los valores que hemos mencionado al principio, en el que está aquí el valor actual de la maquinaria usada, aquí está el valor actual de una máquina nueva y los costos de operación durante los 5 periodos siguientes. En este caso, el periodo inicial de mantenimiento va a ser de $12,000. Sin embargo, a medida que pasan los años, se va a incrementar $1,000 anual. Entonces, de esta forma hemos construido esta columna donde están los valores de mantenimiento en los 5 años siguientes de esta maquinaria usada. Y en la columna de la derecha está, en el mismo caso, la máquina nueva con $125,000, el costo anual de mantenimiento
y en este caso, aquí en los precios, en la parte de abajo, lo que estamos poniendo es en el periodo quinto, que es el último periodo donde vamos a trabajar. Estamos considerando que lo vamos a vender el equipo en el último periodo, en el año quinto. Entonces, por lo tanto, aquí en la columna de al lado, lo que vamos a hacer al periodo de mantenimiento de este año, vamos a restarle el precio del equipo al que se está vendiendo, que es de $20,000, ¿no? Y en el de aquí, lo mismo, lo propio con lo de la columna de aquí de los mantenimientos de una maquinaria nueva, le restamos el precio de venta del equipo, ¿no? El valor de $40,000. Entonces, con esta tabla construida ya podemos calcular, trabajamos a partir del BAN. El cálculo del BAN es con la fórmula que ustedes pueden ver aquí, el BNA, de la tasa de interés y de la columna de los periodos a partir del 1 al año quinto. Entonces, y a eso le sumamos el valor de la maquinaria en este momento. Entonces, este sería el valor del BAN del equipo usado. Lo propio sacamos con la misma fórmula del BNA, utilizando igual la misma tasa de interés del 15%, y tomamos en cuenta los 5 años, ¿no?, que estamos considerando para sacar el valor actual neto hasta el año quinto. Entonces, estos son los valores que sacamos, y a partir de estos se puede sacar el costo anual equivalente, que se trabaja con esta fórmula, que es la fórmula pago. Y en la fórmula pago lo que se utiliza es la tasa de interés, se utiliza la cantidad de periodos, que en este caso son 5, y el valor del BAN, que es el valor actual neto, ¿no? Y para sacar el CAE del equipo nuevo, utilizamos la misma fórmula, considerando su interés del 15%, el periodo que es de 5 años y el valor actual neto, ¿no? Y ya tenemos la comparación entre los dos. En este caso, aquí podríamos decir que en ambas situaciones, el precio, el cálculo anual equivalente del costo de la maquinaria, tanto usada como nueva, es similar. Entonces, en este caso, para evitar el tipo de contingencias o de problemas como lo que ha sucedido, podríamos optar por una maquinaria nueva que no nos significa un gasto mayor de mantenimiento y operación, sino es similar. Eso sería el ejemplo del caso. Lo voy a dejar de compartir para que pueda hablar Paola. Vuelvo a compartir mi pantalla. Bien, ahora Paola nos va a dar las conclusiones a las que llegamos luego de todo este análisis, un resumen de todas las conclusiones. Bueno, como conclusiones hemos dicho que tenemos un equipo confiable y con un buen mantenimiento, proporciona un alto grado de disponibilidad y mejora la calidad y el cumplimiento de los horarios de servicio planificados. Un programa de mantenimiento preventivo busca mantener el equipo productivo en óptimas condiciones durante el mayor tiempo posible. Es decir, busca aumentar la disponibilidad y confiabilidad del equipo con el costo mínimo. O sea que un equipo con un buen mantenimiento pues nos va a dar una mejor calidad, ¿no? Por lo que queda claro que para aumentar la disponibilidad y confiabilidad del equipo es necesario mejorar la eficiencia con la que se realizan las actividades. La estandarización de las tareas y herramientas de mantenimiento mejoran la productividad, porque se le informa al trabajador la mejor manera de desempeñar sus tareas y este va adquiriendo mayor especialización conforme realiza su trabajo. Para aumentar los índices de confiabilidad y de disponibilidad de las bombas es necesario tener un enfoque global, es decir, involucrar a las personas que tienen contacto ya sea directo o indirecto con las máquinas. Bien, bueno, compañeros ingenieros, esa ha sido nuestra exposición. Quedamos atentos a sus comentarios, dudas o cualquier otra conclusión o evolución que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias al equipo número 4. Bueno, resaltando algunos puntos que indicaban en la presentación, acá nos encontramos ante una situación cuando surgen, como se dice, pérdidas de material, pues, ¿no? Pérdida de material
para nosotros es igual a pérdida de recursos económicos, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a este caso, se debe tener los procedimientos bien claros y además tener un plan de contingencia ante eventualidades que permitan dar soluciones oportunas, ¿sí? Ahí indicaba, por ejemplo, de que no tienen los procedimientos claros, bueno, fíjese que en muchas de las organizaciones, por falta de manual de procedimientos, es que se da ese tipo de situación, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante considerar, ¿no? Toda vez que estamos, como se dice aquí, ante una situación en que tenemos que darle una solución oportuna, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ello es importante contar con este manual de procedimiento. Además que algunas observaciones que yo les hago ahí puntuales a este equipo es de que les faltó un poco más desarrollar lo que es el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y además que fíjense que las oportunidades es una variable interna o es externa. Ahí a la ingeniera Fernández. ¿La podría volver a repetir, por favor, la pregunta? Bueno, las oportunidades en la matriz FODA, ¿es una variable interna o es una variable externa? Interna. Es una variable externa. Tanto la fortaleza y las debilidades son internas, ¿no? Las oportunidades y las amenazas son externas, ¿sí? A considerar. Entonces, fíjense acá de que también indicaban ahí de que realizar una capacitación al personal ¿está dentro de una variable interna o dentro de una variable externa? Sería una variable interna, ingeniero. Variable interna porque nosotros tenemos el control, ¿no? Si ustedes se van ahí en su presentación, lo han colocado como variable externa, ¿ya? Ahí seguramente error de taipeo, digamos, ¿no? Quiero pensar eso, ¿ya? Y en el cálculo del BAN, de acuerdo a la presentación de la hoja de Excel, ¿qué nos dice la fórmula del BAN? Que son las actualizaciones de los flujos de cajas, ¿sí? De los flujos de cajas, dada una tasa de interés, pues, ¿no? O una tasa de descuento, menos la inversión inicial. Ahí en su fórmula, si lo puede proyectar, no, en la fórmula del Excel, por favor. Sí. Juan Pablo, por favor. Sí, lo estoy proyectando. Ahí está. Ya, en la fórmula del Excel, fíjese. Aquí. ¿Qué nos dice la fórmula del BAN? Es considerar todos los flujos dada una tasa de interés menos la inversión inicial. En este caso, seguramente porque no le han colocado ahí signo negativo a la inversión, le han sumado, ¿no? Como se dice ahí, ese pequeño error, digamos, ¿no? Es a considerar ahí, como se dice, la inversión inicial es negativa siempre, ¿ya? Pero la conclusión de todo esto es de que me conviene siempre invertir en la adquisición de un nuevo equipo, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Puede dejar de compartir, ingeniero? Muchísimas gracias. Sí, ingeniero, está bien. Bueno, es ahí donde, por ejemplo,
y de acuerdo al caso, nos conviene siempre invertir en la adquisición de nuevos equipos, bueno, dado esa situación, esa figura, porque hay un dicho que dice pues que muchas veces lo barato cuesta caro, sale caro, pues, ¿no? Entonces, si nosotros, fíjense que la diferencia, algo así de $20,000, creo, ¿no? La diferencia entre un equipo de medio uso con el equipo nuevo, no es mucho la diferencia, pues, ¿no? Además que el costo de una maquinaria nueva, pues, va a ser mucho menos en comparación a una usada, pues, ¿no? ¿Sí? Todo por, fíjense, por el vida de año útil, pues, ¿no? De esos equipos, ¿ya? Muchísimas gracias a este equipo por el esfuerzo, ¿no? que han realizado en la presentación. Y bueno, pasemos a la calificación. Ingeniero, ingeniero, tal vez complementando, ¿no? Sobre lo que menciona usted, ingeniero. Justamente, ¿no? El problema que se ha planteado en el caso de la bomba de hormigón es prácticamente casi la bomba es nueva. Justamente debido por los problemas de la pandemia, todas esas situaciones, obviamente que la máquina tiene 3 años de vida útil, pero prácticamente no se ha utilizado, por lo que le mencioné anteriormente, por la pandemia. Pero como es de ese conocimiento, ingeniero, casi las empresas pequeñas que están surgiendo, es un poco difícil, ingeniero, digamos, adquirir una maquinaria del costo de 135,000, 140,000, más o menos, que oscila una bomba de hormigón. Entonces, la solución creo que es más no tener un equipo en backup, un equipo de repuesto, pero sí realizar unos mantenimientos que hemos sacado en conclusión, más un mantenimiento de manera permanente, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la calificación. Le voy a pedir del equipo número 1 que pueda activar su micrófono. Iván Marcelo Ondori. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. A consideración de 0 a 100, ¿cuánto es su calificación para este equipo? Me agradó las diapositivas, la forma como explicaron el caso, el análisis que tuvieron, ¿no? También las fotos y demás del caso en particular. Entonces, para mí, un puntaje adecuado para la exposición es de 95. Muy bien, muchísimas gracias. Le voy a pedir del equipo número 2, Daniela Román, que pueda darnos su calificación para este equipo. Buenas noches, ingeniero. Bueno, a mí me pareció una exposición muy interesante. Creo que los análisis que ellos presentaron también fueron buenos. El último que fue innovador. Y bueno, yo creo que una buena calificación sería un 95. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al equipo número 3. Le voy a pedir a la ingeniera Cleidy Campos que nos pueda dar una evaluación objetiva. Buenas noches, ingeniero. Sí, la verdad, si bien la exposición estuvo bien desarrollada y explicada, hubieron algunas partes y en las diapositivas que no concordaban, y las imágenes también fueron, no fueron bien visualizadas por mi parte, en este caso en algunas de las dos diapositivas.
pero el desarrollo, el compromiso que ellos hicieron para poder demostrar el trabajo estuvo bueno, y mi calificación es de un 93. ¿Me puede confirmar la calificación? 93. 93, ¿no? Ya, 93. Bueno, pasamos al equipo número 5, Abimael Fuentes, ¿se encuentra? Buenas noches, Ige. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Acotando lo que decían los que me antecedieron, creo que ha sido una exposición muy buena, donde hemos podido recopilar información, en mi caso nueva, como en el caso del costo anual equivalente, la forma de calcularlo y para qué nos sirve. Sin embargo, concuerdo un poquito también con lo que nos decía nuestra compañera anterior. Ha habido algunas cositas que sí se podían mejorar, si bien no ha sido muchísimas. En general, la exposición me ha parecido fantástica, Inge. Entonces, en este sentido, les pongo una nota de 95 también. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al equipo número 6. Le voy a pedir a Carlos Torrico que pueda activar su micrófono, y a consideración de 0 a 100, ¿cuánto es su calificación para este equipo? Ok, ingeniero, muchas gracias, buenas noches. A mí me pareció un problema real, que yo lo pondero mucho. Trataron de sacar las mejores conclusiones. Tal vez pudieron haber mostrado más del análisis FODA. Ahí coincido con usted. Creo como ingeniero que cuando te presentan un problema así, nosotros tratamos de ya buscar nuestras propias soluciones, y eso fue lo que a mí me gustó por el problema presentado, y por eso yo lo califico con un 90. Para mí está bien. Muy bien, la calificación de 90. Pasamos al equipo número 7, que pueda activar su micrófono, el ingeniero Cristian Iñiguez. Sigue la fórmula y te van a dar estas hojas. Buenas noches, ingeniero. En base a lo que pude ver en la exposición, de verdad me pareció muy completa, muy interesante, y que sobre todo trata el tema de mantenimiento, lo importante que es, y mi calificación para esta exposición es un 98. Mira qué pasaría si una persona toma acción al principio de este préstamo. Muchísimas gracias a cada uno de los evaluadores de los diferentes equipos. La calificación final para este equipo número 4 es el total promedio de 94 sobre 100. 94 sobre 100. Y bueno, con todas esas observaciones de cada uno de los evaluadores de los diferentes equipos, es importante, como se dice, subsanar, ¿no? En unas futuras presentaciones, toda vez que, por ejemplo, ahí resaltaban de que la presentación en algunas láminas no estaba, como se dice, muy clara. Es importante, como se dice, tomar en cuenta esas observaciones, ¿ya? Porque en una presentación final de una tesis, ahí le puede pasar factura, digamos, ¿no? Entonces es importante considerar ese aspecto, y además que otras observaciones que se realizó puntualmente, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero al final agradecerle por ese esfuerzo y sobre todo esa aplicación, ¿no?, que han tenido hasta ahora durante el desarrollo de este módulo, ¿ya? Bueno, me gustaría un par de comentarios, y le voy a pedir ahí que pueda activar su micrófono
la ingeniera Cleidy Campos. Y bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué puntos es lo que más resalta del estudio de caso? Bueno, sí, la verdad es que ha sido muy interesante la manera en cómo se desarrolla. Usualmente nosotros estamos acostumbrados ya a dar soluciones a los problemas que existen. En este caso nos tocó poder desarrollar un caso, y ese caso lo tuvimos que ver internamente, fue un caso real, internamente en la empresa. Nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque adquirimos experiencia en el tiempo. Cuando nos toque afrontar nuevos proyectos o nuevos desafíos, ya tenemos una base de qué puntos atacar para no incurrir en los mismos errores. Entonces, estas herramientas, la verdad es que han sido muy enriquecedoras para nosotros al momento de desarrollarla. En algunos casos, no muchos la utilizamos. Hoy día nos tocó desarrollarla, poder indagar, poder interpretar las causas y qué efecto nos estaba dando este caso, este estudio de caso. La verdad, para mí ha sido bastante bueno, y el escuchar también de parte de todos nuestros compañeros, porque prácticamente nos va a ayudar a nosotros a poder afrontar estos nuevos desafíos e implementarlos en nuestro día a día, desde donde estemos, nuestra área de trabajo, ¿no? Y la verdad es que rescato mucho eso de este estudio. Muchísimas gracias, ingeniera. Y le voy a ceder los micrófonos al ingeniero Oscar Vélez. Y bueno, que responda a la siguiente pregunta. ¿En qué medida le aporta en su formación posgradual el estudio de caso, toda vez que ya han presentado, ¿no? Su trabajo final? Bien, buenas noches. Gracias por la pregunta. La verdad son interesantes, ¿no? Esta forma de pedagogía que se tiene, sea para universidades, diplomados, maestría. En realidad, leyendo el material que nos envió, ¿no? Todo estudio de caso se basa en problemas reales que han existido, ¿no? En empresas. Y esto viene dado para que el estudiante, ¿no? Que lee este caso aprenda a tomar una decisión. Porque en una narración, una descripción del caso, que fue como el que presentamos, no dimos así una solución ya, que sino nuestra materia prima estaba con problemas, no dijimos que estaba mal almacenada o que venía, ¿no? Del exterior, y en el tema del transporte en barco. Estos casos, la verdad, ayudan a tener un poco de criterio y plantear soluciones, que es como lo que se ha estado dando, ¿no? Claro que ahora direccionado con una solución puntual que es basada en la experiencia que se ha tenido, ¿no? Pero como resumen, la verdad es muy interesante. Se trabaja en grupo, se plantea soluciones, se debate, se pone en práctica, ¿no? Herramientas de decisión. Puede que una persona piense de una manera, otra, pero lo importante es llegar a una solución y plantearla, pues, ¿no? La verdad, muy interesante, licenciado. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, pasamos a preguntarle a la ingeniera Paola Fernández que nos pueda comentar en qué medida le aporta el haber realizado este estudio de caso en su formación posgradual. Bueno, un estudio de casos nos ayuda pues a analizar, a tener un control más estricto en al momento de que se nos presente algo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. La ingeniera Paola es del equipo número 4. Y bueno, una última pregunta para
Javier. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más resalta de este estudio de caso? Sí, ingeniero, generalmente todas las empresas grandes, medianas, pequeñas, tienen procedimientos para ejecutar, pero hay situaciones donde se presentan cosas reales que no estaban previstas, ¿no? Entonces, resalto que aparte de tener un plan de contingencias, también hay que tener un plan B, un plan A, un plan B, y lo que más resalto del estudio de caso es que hay que dar soluciones de distintas formas, ¿no? Para no tropezar, sobre todo con la ejecución de proyectos o con cualquier otra situación, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los participantes. La verdad es que ha sido una clase muy productiva. Y bueno, a consideración siempre todas esas observaciones que se han venido realizando. Y bueno, felicitar al equipo número 3 y 4 por el esfuerzo, la dedicación, ¿no? Y bueno, comentarles que todos aquellos equipos que hasta hoy ya han sido evaluados, tanto las temáticas a investigar de las presentaciones de la anterior semana y el trabajo final de hoy, ya tienen, como se dice, aproximadamente a un 70%, ¿no? De calificación, quedando así pendiente el día lunes el control de lectura y el día miércoles la evaluación final que estaré coordinando con cada representante de equipo, ¿sí? Para pasarle el cronograma de el horario y las presentaciones de cada equipo, ¿ya? Agradecerles una vez más por su tiempo y bueno, si no hay consultas, damos por finalizada esta sesión y esperando con bastante expectativa a los últimos 3 equipos que se presentarán el día viernes. Muchas gracias por su atención y nos vemos el viernes. Bendiciones a todos. Gracias, ingeniero. Buenas Hasta noches. luego, ingeniero.